Desde el primer aliento, la vida nos invita a acumular. Acumulamos objetos que prometen comodidad, relaciones que ofrecen compañía y títulos que definen nuestro lugar en el mundo. Buscamos metas que nos impulsen y atesoramos recuerdos que dan forma a nuestra historia. Creemos, en lo más profundo, que cuantas más posesiones tengamos, mayor será nuestra seguridad y plenitud. Sin embargo, existe una verdad incómoda que a menudo ignoramos. Esta acumulación, esta constante búsqueda de más, es la raíz de gran parte del sufrimiento humano. Es el apego, esa invisible cadena que nos une a lo efímero, lo que nos mantiene cautivos. Nos aferramos a lo que creemos poseer, y en ese aferramiento, encontramos la angustia. Hoy, les contaré la historia de Rensin, un monje que lo perdió todo. Su relato no es de desesperación, sino de un descubrimiento profundo. En medio de la ruina, Rensin encontró la verdadera libertad interior. Su viaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias ataduras. En un remoto valle, abrazado por la majestuosidad de las montañas, vivía Rensin. Era un maestro respetado, cuya sabiduría resonaba en cada rincón de su monasterio. Sus discípulos lo amaban con devoción, y su serenidad era legendaria. La gente acudía de lejos para escuchar sus enseñanzas y sentir la paz que emanaba de él. El monasterio de Rensin era un oasis de armonía. Sus jardines florecían con una belleza inigualable, y sus bibliotecas albergaban manuscritos antiguos, tesoros de conocimiento. Cada piedra, cada pergamino, cada rostro de sus alumnos, contribuía a la atmósfera de un lugar que parecía tocar el cielo. Era un refugio de paz y estudio. Pero incluso en la más profunda sabiduría, el apego puede esconderse. Rensin, sin saberlo, se había vuelto dependiente de todo lo que poseía. Su orgullo por el templo, por la erudición de sus alumnos y por su propia reputación, crecía silenciosamente. Su identidad se entrelazaba con estos elementos externos. Aunque su mente era sabia y su espíritu cultivado, una sutil atadura lo unía a sus posesiones. Creía que su esencia estaba ligada a lo que había construido y mantenido. Esta dependencia, aunque invisible, era una sombra que se cernía sobre su libertad. Era un apego que aún no había sido revelado por la adversidad. Una noche, la furia de la naturaleza se desató sobre el valle. Una devastadora tormenta azotó la región con una violencia inaudita. El monasterio, que había resistido siglos, fue destruido sin piedad. Los jardines fueron arrasados, y la apreciada biblioteca, con sus manuscritos, se perdió para siempre. Muchos de sus discípulos, presas del pánico, se dispersaron en la oscuridad de la noche. El oasis de armonía se convirtió en un campo de escombros y desolación. Al amanecer, la gente esperaba ver a Rensin sumido en la desesperación. Anticipaban llanto, ira o una profunda tristeza por la magnitud de la pérdida. Pero Rensin permaneció inmóvil, sentado sobre una piedra en medio de las ruinas. Su rostro reflejaba una calma inquebrantable, una serenidad que desafiaba la tragedia. Observó el vacío que había dejado la tormenta, no con pesar, sino con una quietud profunda. Su mirada se perdía en el horizonte, en un silencio que lo abarcaba todo. Un joven discípulo, con el corazón roto, se acercó a él. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo, maestro?», preguntó con voz temblorosa. «Lo hemos perdido todo». Rensin lo miró con compasión y respondió con una voz suave, pero firme. «No hemos perdido nada, hijo mío. Solo se han ido las cosas que nunca nos pertenecieron». Tras la devastación, Rensin tomó una decisión que sorprendió a todos. No intentó reconstruir el templo, ni buscó a sus discípulos dispersos. No hizo ningún esfuerzo por recuperar lo que se había perdido. En cambio, continuó su meditación diaria bajo el mismo árbol que había sobrevivido a la tormenta. Los aldeanos lo observaban con una mezcla de curiosidad y asombro. Algunos lo llamaban sabio, otros lo consideraban un loco, incapaz de reaccionar ante la tragedia. Pero todos notaron algo innegable, una paz distinta y profunda emanaba de él. Era una serenidad que no se veía afectada por la ausencia de sus antiguas posesiones. Un joven, intrigado por su inquebrantable calma,
se atrevió a preguntarle. ¿Cómo puedes sentirte libre si lo has perdido todo, maestro? Ren-Sin sonrió con una sabiduría ancestral. Antes de la tormenta, explicó, tenía 1000 cosas que proteger, 1000 preocupaciones, 1000 miedos a perder. Ahora, continuó, no tengo nada. Y por primera vez en mi vida, no tengo miedo. Su voz era un eco de la verdadera libertad. La historia de Ren-Sin nos revela la verdadera naturaleza del apego. No se trata solo de posesiones materiales, de oro o de bienes tangibles. El apego se refiere a todo aquello que creemos necesitar para ser felices, para sentirnos completos. Puede ser una relación, un estatus, una idea o incluso un recuerdo. Cada objeto de nuestro apego crea cadenas invisibles. Estas cadenas nos atan al sufrimiento, porque todo lo que es externo es, por naturaleza, impermanente. El desapego, sin embargo, no significa renunciar a todo lo que valoramos. No implica vivir en la indigencia o rechazar el amor y el éxito. Significa no permitir que factores externos controlen nuestra paz interior. Es comprender que nuestra felicidad no depende de lo que tenemos o de lo que nos sucede. Cuando cultivamos el desapego, el fracaso deja de ser el fin del mundo. Se convierte en una lección, una oportunidad para crecer y aprender. La pérdida se transforma en una parte natural de la vida, un ciclo inevitable. Ya no la tememos, sino que la aceptamos como parte de la existencia. El cambio, que antes generaba miedo e incertidumbre, se convierte en una danza constante. Comprendemos que la vida es flujo, y nos adaptamos con gracia. La verdadera libertad reside en la ausencia de dependencia, no en la ausencia de amor, éxito o pertenencias. Es la libertad de ser, sin ataduras. Al perder su templo, sus libros y sus discípulos, Ren-Sin no perdió su esencia. En realidad, perdió sus cadenas, las ataduras que lo mantenían prisionero. Su historia nos susurra un mensaje profundo y liberador: nada que puedas perder define quién eres. Tu verdadero ser es inmutable, intocable. Esta es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias pérdidas. Quizás un trabajo, una relación, un sueño que se desvaneció. El vacío resultante de estas pérdidas puede parecer desolador. Pero es precisamente en ese espacio donde podemos descubrir la verdadera libertad. Es en la ausencia donde a menudo encontramos la presencia de lo esencial. Es en el desapego donde reside la paz duradera. La sabiduría final de Ren-Sin resuena a través del tiempo. Lo que realmente nos pertenece, lo que es intrínseco a nuestro ser, nunca puede ser arrebatado. Y lo que puede desaparecer, lo que es efímero y externo, nunca fue verdaderamente nuestro. Solo lo tomamos prestado por un tiempo. En un tiempo de profunda desolación, el maestro Ren-Sin contempló las ruinas de lo que una vez fue su templo. Un incendio voraz había consumido no solo la madera y la piedra, sino también los ecos de una vida entera. La pérdida material era inmensa, pero el verdadero desafío residía en el interior. Su mente, un santuario de recuerdos, se aferraba a cada imagen y sonido del pasado. Podía escuchar los cánticos matutinos, sentir la brisa en los pasillos y ver los rostros de sus discípulos. Este apego invisible era un peso más abrumador que cualquier escombro. Ren-Sin comprendió entonces que la verdadera pérdida no era la ausencia de lo que fue, sino la persistencia de vivir en ello. El pasado, aunque ya no existía, seguía habitando su presente, impidiéndole avanzar. Se dio cuenta de que el apego no es a las cosas, sino a la idea de ellas. La liberación, susurró su sabiduría interior, solo llega cuando uno deja de habitar en lo que ya no es. El presente se convierte en un eco distante si el corazón se niega a soltar las cadenas del ayer. La vida fluye, y aferrarse es nadar contra la corriente. Con una resolución serena, Ren-Sin se acercó al río. En sus manos, sostenía pequeños fragmentos, un trozo de madera carbonizada, un pergamino ilegible, un cuenco agrietado. Eran los últimos vestigios de su vida anterior, símbolos de un pasado que debía ser liberado. Uno a uno, los dejó ir, observando cómo la corriente los arrastraba suavemente. Este acto no fue de resignación, sino de profunda afirmación.
significó su compromiso inquebrantable con la libertad personal, un renacimiento forjado en la aceptación y el desapego. Tiempo después, un discípulo regresó al lado de Renzin, con el alma cargada de un peso invisible. Había huido del templo durante el desastre, consumido por el miedo, y ahora la culpa lo carcomía. Su rostro reflejaba la tormenta interna que lo asolaba. Con voz temblorosa, el discípulo confesó su vergüenza. Se lamentó por no haber permanecido junto a su maestro en la hora más oscura, por haber cedido al instinto de supervivencia. Creía haber fallado, y esa creencia era su prisión. Renzin lo escuchó con una calma que trascendía el juicio. No había reproche en su mirada, solo una profunda comprensión. No hay nada que perdonar, dijo el maestro, pues no hubo ofensa, solo la danza de la vida en un momento de caos. Pero el discípulo no podía perdonarse a sí mismo. Las imágenes de su huida se repetían en su mente, alimentando un ciclo de autocastigo. La culpa era un ancla que lo mantenía atado a un pasado inmutable. Renzin le enseñó que la verdadera libertad no reside en cambiar el pasado, sino en aceptarlo tal como fue. Cada experiencia, cada decisión, nos moldea. Negar una parte de nuestro camino es negar una parte de nosotros mismos. Explicó que el desapego se extiende más allá de las posesiones materiales. Abarca también el juicio propio, la culpa y el arrepentimiento. Son cadenas invisibles que nos impiden vivir plenamente el presente. Poco a poco, el discípulo comenzó a comprender. Aprendió a soltar la carga de lo que pudo haber sido, a aceptar su humanidad con todas sus imperfecciones. En esa aceptación, encontró una paz que nunca antes había conocido. La fama de Renzin, de su calma inquebrantable y su profunda sabiduría, se extendió por todo el reino. Su historia de resiliencia y desapego inspiró a muchos, llegando incluso a oídos del monarca. El rey, conmovido, deseaba honrarlo. El monarca, en un gesto de gran generosidad, ofreció reconstruir el templo en su antigua gloria. Quería restaurar la vida de Renzin tal como había sido, creyendo que así le devolvería la felicidad. Era una oportunidad que muchos habrían anhelado. La oferta incluía no solo el apoyo financiero para la reconstrucción, sino también una posición de consejero real para Renzin. Le prometía honor, seguridad y la posibilidad de influir en el destino del reino. Era una tentación poderosa, disfrazada de benevolencia. Renzin, sin embargo, había abrazado el desapego en su forma más pura. Con una sonrisa serena y una reverencia respetuosa, declinó la generosa oferta del rey. Su decisión sorprendió a todos, pues parecía rechazar una bendición. Comprendió que regresar al pasado, incluso bajo la apariencia de una oportunidad dorada, sería un paso hacia atrás en su viaje. El viejo templo, con todas sus memorias, ya no era su camino. Su espíritu había trascendido esas paredes. Reconoció que él mismo ya no era la misma persona que había experimentado la pérdida. El fuego había purificado no solo el templo, sino también su ser. Volver a lo de antes sería negar su propia transformación, su evolución. Esta decisión fue la manifestación más clara de su verdadero desapego. No se dejó seducir por la nostalgia ni por el prestigio. Entendió que el pasado, incluso cuando se presenta como una oportunidad, puede ser una trampa si nos impide vivir el presente. En lugar de reconstruir el templo, Renzin eligió un camino diferente. Construyó una sencilla cabaña de madera en la cima de una colina, un refugio humilde que se fundía con el paisaje. Era un testimonio de su nueva forma de vida. Su existencia se volvió un lienzo de minimalismo. Sus posesiones se redujeron a lo esencial, un cuenco para sus comidas, una túnica para cubrirse y un único libro de enseñanzas. Cada objeto tenía un propósito, sin adornos ni excesos. Utilizaba la analogía de una hoja caída para explicar su transformación. La hoja, al desprenderse del árbol, no lamenta su pasado verdor. Se entrega al viento, danzando libremente, aceptando su nueva forma y su viaje. Así era su espíritu. Enseñaba que el verdadero valor no reside en las cosas materiales ni en las experiencias pasadas. Estos son solo vehículos, no el destino. La riqueza del espíritu se encuentra en la libertad interior, no en la acumulación externa.
A menudo, usaba la metáfora del viento bailando libremente en una casa vacía. Cuando el espacio está despejado, el viento puede entrar y salir sin obstáculos, llenando cada rincón con su presencia. Así es el espíritu liberado. Explicaba que la vacuidad de su vida, despojada de apegos y expectativas, no era una carencia. Era un espacio sagrado. Esta vacuidad permitía una libertad sin límites y una experiencia plena de cada instante presente. Con el tiempo, Ren-Sin se convirtió en un faro de inspiración. Su cabaña en la colina traía a innumerables visitantes, buscadores de paz y sabiduría. Venían de todas partes, anhelando comprender el secreto de su serena existencia. Ren-Sin les enseñaba que la libertad no es algo que se alcanza, como una meta distante. Es un estado inherente que se revela cuando soltamos los apegos y las falsas necesidades. Es el despojarse de lo superfluo para encontrar lo esencial. Enfatizaba que el vacío no es una ausencia, sino una plenitud. No es la falta de algo, sino el espacio donde todo puede surgir. Es el lienzo en blanco sobre el cual la vida pinta sus más hermosas obras. En ese vacío, donde las expectativas y los juicios se disuelven, la verdadera realización y la paz interior pueden florecer. Es el lugar donde el alma respira sin cadenas, donde el ser se encuentra consigo mismo. Ren-Sin, el maestro que lo perdió todo, se convirtió en el hombre que lo encontró todo. Su viaje nos recuerda que la liberación no está en acumular, sino en soltar. La verdadera riqueza reside en la ligereza del espíritu. Así, la historia de Ren-Sin se convirtió en un eco de sabiduría, un recordatorio de que la vida es un río que fluye. Y en ese fluir, el desapego es la barca que nos lleva a la orilla de la verdadera libertad. Si esta historia ha resonado contigo, suscríbete a Ecos de Oriente. Cada semana exploramos enseñanzas ancestrales que pueden cambiar tu forma de ver la vida y ayudarte a encontrar paz incluso en medio del caos.